Listo. Bueno, bienvenidos a la semana número 3 del módulo 11 de procesos industriales. Para el día de hoy vamos a ver el diagrama de proceso de flujo cruzado. Esto es una continuación muy de la mano de la clase anterior, solo que ahora vamos a ver el que es para mí el gráfico o el diagrama más útil que existe, porque los demás tienen un uso muy específico, para usos muy específicos. Sin embargo, este es para mí el que tiene el uso, y sobre todo en la parte de servicios es donde más se utiliza, para diagramar algo en un banco. En todas las áreas de tecnología es demasiado útil. Entonces también para hacer un diagrama para un requerimiento tecnológico sirve mucho. Y dentro de un proceso productivo también en una planta manufacturera también puede aplicarse, pero y no solo a eso, sino a cualquier otra rama. Ese ya lo hemos visto también, solo que tiene ciertas características. Vamos a agregarle alguna simbología adicional. Tenemos este símbolo de preparación, que diferencia entre los pasos que preparan para el trabajo y los pasos que realmente hacen el trabajo, y ayuda a introducir la configuración en otro paso dentro del mismo proceso. Eso es un símbolo que lo que nos dice es que se está preparando el trabajo, configurando, seteando parámetros, etcétera. Para eso se usa este símbolo, perdón. Uno igual puede hacerlo con un rectángulo, o sea, poner una actividad, que la actividad sea preparar el trabajo. Igual existe, o alistar materiales, o eh, calentar máquinas, lo que sea, igual se puede hacer con un rectángulo. Así que este realmente es opcional, pero sirve para eso, para que quede visualmente fácil de entender que hay una preparación. Tenemos este de acá, que es una operación manual. Indica que el paso se debe realizar de forma manual, no automáticamente. En todo caso, igual, esto podría, cualquier actividad, por ejemplo, que la operación manual sea cortar, ¿verdad? Corta la pieza en tres partes. Cortar la pieza en tres partes. Puede ir tanto en una de estas para indicar que la operación es manual, o puede ir en un rectángulo, porque al final el rectángulo nos sirve para cualquier tipo de actividad. Luego tenemos este de acá, que es la entrada manual, que representa la entrada manual de datos en un campo, un paso del proceso, y que por lo general es con un teclado o un dispositivo, llámese un celular, una tablet, un handheld. Y por ejemplo, en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide a un usuario que ingrese datos manualmente, ahí se utiliza este tipo de símbolo. Sin embargo, igual, si uno quiere hacer un diagrama donde diga iniciar sesión en el sistema tal, igual se puede usar el rectángulo. Hay por ahí un micrófono abierto que está muy fuerte. Bueno, primero que nada, contarles que nosotros somos una empresa 100% familiar. Nos dedicamos a la fabricación de nalgas de microfibra. Mucha gente nos quiere conocer la microfibra. Ahí por si puede, Carlos, porfa, el micrófono, porque se escucha. Es muchísimo más fino que el cabello humano, lo que hace que estas nalgas tengan una alta elasticidad y funcionen para todas las tallas. Si calzas 34, si calzas 40, las nalgas se van a funcionar solas hasta la actividad que tienen. Entonces, súper importante contarles que personalizamos también fabricantes. Entonces, ustedes tienen una opción para su empresa, para su emprendimiento. Bueno, ahí cuando lo pueda leer o escuchar, porfa, quita el micro. Listo. Vamos a continuar. Ahora, a la hora de mapear, tenemos el proceso macro, que este nos ayuda, y hemos hablado anteriormente sobre esto, a establecer las actividades y se puede ver como dependencias o departamentos que están involucrados. Entonces yo siempre doy el ejemplo de como de la empresa de embutido, que un área puede ser preparación de materiales, y otra área puede ser, no sé, como la preparación de los cárnicos, un área de mezclado, un área de embutido, un área de horneado y un área de empaque o almacenamiento. Eso es una forma de verlo así muy macro, y uno puede pensar, ok, cada uno de esos es un departamento,
pero a su vez cada uno de esos lleva un proceso y la salida de uno es la entrada del que sigue. Entonces es una forma muy clara de observarlo. En el primer paso es elaborar, aquí en este ejemplo, elaborar cotización. Entonces para poder elaborar una cotización hay una secuencia de pasos, depende de lo que implique, revisar los precios, comparar, meter datos en el sistema tal, puede componerse de 3 5 10 pasos dependiendo. Igual recibir la orden, puede que recibir la orden esté ahí muy macro y que implique más de algún paso. Fabricar y ensamblar el producto también lleva toda la preparación de la máquina, que el preparar materiales, que ponerlo a funcionar, etcétera. Despachar e instalar, dependiendo del producto que sea, y facturar y recibir pago. O sea, cada uno no nos estamos aprendiendo una secuencia de pasos, sino que lo que estamos viendo es que existen procesos macro que usualmente tienen una relación con algún departamento. No necesariamente, obligatoriamente, tiene que cada proceso macro tener un departamento por aparte. No, pero es usual y de ser así es muy fácil entenderlo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve eh, un diagrama de proceso cruzado. El fin de que sea así cruzado, por ejemplo, este recibo de una orden y despacho, el fin de que sea así cruzado es que tenga carriles. Cada uno de estos es un carril y cada carril significa o tiene por título el área o el rol que se encarga de hacer las tareas. Entonces, lo primero que vamos a entender aquí es que lo que está en el carril de finanzas es lo que hace finanzas. Lo que está en el carril de servicio al cliente es lo que hace servicio al cliente. Y así sucesivamente. Entonces es muy fácil de poderlo entender. Tiene varios componentes de los que vimos la semana pasada. Empieza con el símbolo de inicio. Y aquí viene la primera actividad, que es recibo orden del cliente. Aquí cuando recibe orden del cliente, esto lo está haciendo servicio al cliente. ¿Qué sigue? Ok, continúa el flujo y va a finanzas. Dice revisar el estado de crédito. Esto lo está haciendo el área de finanzas. O bien, si se estuviera mapeado, que dijera analista financiero, por poner un ejemplo. Entonces podemos poner el rol. Lo que no se recomienda es poner el nombre de la persona, porque si la persona se va, la despiden, renuncia, lo que sea, va a llegar otra. Entonces es mejor tener nada más el nombre del rol. Y aquí dice una decisión, está bien. Si no está bien el estado de crédito, se le informa al cliente. Luego se espera una solución, que aquí hay un símbolo de demora, de espera, que era la D, y ya luego vuelve acá. Nos sirve para entender que hay una espera. Entonces se puede utilizar esta, si así se quiere, como también podría ponerse un cuadrito igual, un rectángulo y poner ahí como la acción, esperar. En todo caso, los rectángulos sirven para todo excepto para la decisión y para los inicios y fin. Vuelve a empezar el flujo, recibe la orden, revisar el estado de crédito, está bien, sí. Entonces va a logística. Logística revisa existencias. ¿Hay disponible? No. Entonces, incluir en el listado de pendientes. Y sigue aquí a un conector. El conector 1 que dice que es el proceso de pendientes. También está el camino del no, que dice que va al proceso de compras. Y está el camino de que sí está disponible, se empaca y se despacha. Finanzas emite una factura, aquí viene el símbolo de esta documentación porque se está creando una factura. Se almacena la factura, entonces viene el símbolo de almacenamiento. Y va al flujo 3, que es proceso base de datos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Puede tener varios usos y aquí es lo que amarra con la importancia del módulo. Esto sirve para, número uno, para mostrar cómo funciona un proceso, es la foto del proceso, o sea, así está funcionando hoy. Pero hay un montón de cosas que están mal también, que se podrían mejorar. Ejemplo, servicio al cliente, está recibiendo una orden, ¿verdad? Recibe la orden. El cliente ya le dijo, quiero
15, que me produzcan 15 unidades de un producto. Todo bien. Servicio al cliente recibe la orden. Se lo manda a finanzas para que vean si la persona debe plata o no. Si debe plata, lo mandan a informar al cliente. El cliente paga y todo soluciona. Ya se recibe la orden. Digamos que aquí ya han pasado 3 días, 4 días para llegar a un punto y darse cuenta que no hay existencias, ¿verdad? Ahí por eso un sistema debería funcionar de manera que el servicio al cliente revise en el sistema las existencias y no esperar a logística, no. Yo mismo me puedo autoservir, reviso en el sistema, me doy cuenta que hay o que no hay. Y entonces si no hay, igual, bueno, continúo con el proceso para que vayan al proceso de compras o al proceso de pendientes, etcétera. Pero si yo le mando al cliente, le digo, ok, tiene que ponerse el día, se pone el día y todo, y después le tengo que decir, no hay, mandamos a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me hizo correr con el pago? Obviamente, tiene que pagar, pero se va a llevar una mala experiencia. Entonces, obviamente, y repito, no es que esto sea que hay que aprenderlo de memoria, aquí lo importante es ver lo valioso del diagrama como tal, porque nos ayuda a entender dónde hay un posible error, o a veces ayuda a hacerle ver a la gente que hay un error, porque a veces hablar las cosas no queda tan claro, y en cambio cuando ya se explica, cuando ya se ve gráficamente, se puede, se puede hacer de esa manera. Recomendaciones: que vayan los pasos lógicos, que haya una secuencia, dejar todos los arreglos cosméticos al final. ¿Qué sería un arreglo cosmético? Que quedaron las líneas torcidas, que no quedó centrado, que quedaron algunas letras en minúscula, otras en mayúscula. Corregir todo lo estético al final, primero tenerlo bien claro. Claridad y habilidad para comunicar una área, que quede bien claro qué es lo que hace. Y simplificar el diseño lo mayor posible. Una forma es esto, devolverse, como aquí que se está devolviendo. Aquí lo que significa es nada más que empezó finanzas. Eso es una forma de optimizar el espacio, pero hay muchas personas, hay convenciones en algunas empresas y todo, que lo he visto, que prefieren que uno vaya graficando siempre hacia adelante. O sea, que por ejemplo, voy a hacer un dibujo por encima de este, pero entonces aquí está el inicio, viene para acá, viene este cuadro, el siguiente cuadro no iría acá, sino que iría acá, la decisión iría acá. ¿Qué pasa ahí? Que obviamente, esto se hace muy grande, ¿verdad? Se hace muy largo y no va a alcanzar todo como se querría, no va a tener tanto espacio para continuar, pero sí queda muy ordenado porque se va entendiendo muy fácil hacia dónde va la secuencia. Si el fin del diagrama no es ponerlo en una presentación, se puede hacer de esta forma para que sea aún más claro a la hora de revisarlo, pero no quiere decir que esta forma de devolviéndose esté mal, porque al final de cuentas lo que importa es que el conector esté bien. Si el conector está bien, yo entiendo que de aquí continúa este punto, aunque sea más adelante en el tiempo y aquí se vea como que está atrás, no pasa nada. El conector me lo deja claro. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Ahora, siguiente herramienta importante para lo que es mejora de procesos. Vamos a ver. Un momento. Listo. Vamos a continuar acá, perdón. Bueno, vamos a pasar a ver el mapa de cadena de valor Value Stream Map, más conocido así nada más como Value Stream Map o VSM, que es un mapa que nos permite ver todo el flujo de un proceso, desde que el cliente hace un pedido
hasta que recibe el producto ya al final, toda la cadena de valor. Y es una herramienta clave, sobre todo en Lean Manufacturing, para encontrar desperdicios y mejorar la eficiencia. El, el mapeo del proceso dice que donde quiera que exista un producto, existe un flujo de valor. Y el reto consiste en si lo estamos viendo o no. O sea, donde exista un producto, un producto o servicio. O sea, donde haya una transformación de entradas para convertirlos en una salida, hay un valor añadido. Por algo el cliente está esperando ese servicio. Ya sea que le hagan que conviertan materiales en una hamburguesa, que conviertan plásticos en un juguete, que conviertan datos en una transferencia, lo que sea, todo eso tiene un valor. Y hay el reto que nos dice acá la femina es observarlo, entender bien dónde está. Eh, y dónde está es no solo o sea, ¿para qué hacemos esto? Para poder ver qué sí aporta valor y qué no. ¿Qué es lo que no aporta valor? Los retrasos, los cuellos de botella, las esperas, ese tipo de tareas que son mudas. Ejemplo, en una panadería, el flujo empieza con la compra de la harina, toda la parte logística, y termina cuando el cliente recibe el pan caliente. Todo eso se puede mapear, es parte del alcance de lo que se podría mapear. Ahora, el flujo de valor incluye todas las acciones necesarias para entregar un producto. Todo, lo que agrega valor y lo que no. Por ejemplo, el producto fluye desde la materia prima hasta el cliente y el diseño desde la idea hasta el lanzamiento. Lo importante aquí es identificar cuáles pasos realmente aportan valor y cuáles solo agregan tiempo o costo. Entonces es muy interesante esta parte. Por ejemplo, si un carpintero pasa más tiempo buscando herramientas que cortando madera, ese tiempo no agrega valor, ¿verdad? El tiempo moviéndose, el tiempo alistando algunas cosas o inclusive revisando, puede que no agregue tanto valor. ¿Qué agrega valor? Cortar, ensamblar, unir, pegar. Ahora bien, ¿quiere decir que no vamos a hacer las tareas que no agregan valor? No, pero sí hay que tratar de hacerlas lo más rápido posible y aprovechar lo más que se pueda el tiempo. El flujo de valor total muestra cómo todo está conectado, los proveedores, empresa y cliente. Hay una relación ahí entre todos. Como dice de hecho la ISO 9001 nos habla de ambos, nos dice que hay que tener una buena relación con los proveedores y tener un enfoque en el cliente. Entonces, de ahí que todo se amarra. Y el Value Stream Map nos ayuda a ver la cadena completa, no solo una parte. Por ejemplo, si una empresa de muebles compra la madera, la transforma, la pinta, la entrega, todo ese recorrido es flujo de valor. Y hay que entender ahí sí qué tareas no aportan valor para tratar de mejorarlas. Pero todo eso es parte de la cadena de valor. ¿Por qué mapear el flujo? Porque nos hace pensar en sistemas. Y si yo siempre les digo, cuando pensamos en un sistema, siempre doy el ejemplo de los sistemas del cuerpo, no sé, llámese sistema digestivo, sistema respiratorio, son un conjunto de órganos que entrelazados y con diferente función cada uno, hace que funcione un sistema, valga la redundancia, un sistema respiratorio, sistema nervioso, etcétera. Ahora bien, esos sistemas dan un resultado, al igual que el sistema productivo de una empresa da un resultado. Entonces, cuando hacemos un mapeo de flujo de valor, ya sea el cruzado y que hagamos también el value stream map, nos permite entender ese flujo del valor. Nos permite ver más allá de un solo proceso y entender cómo todo se conecta. Se conectan los colaboradores, las máquinas, el espacio, proveedores, materia prima, control de calidad, seguridad,
limpieza, etc. Hay una relación entre diferentes áreas. También nos ayuda a identificar desperdicios, no solo los visibles, sino también los que son ocultos. Además, que cuando hacemos el análisis nos damos cuenta qué agrega valor o qué es operativo y qué es de soporte. Aquello que es de soporte no es que lo tenemos que quitar, pero sí recordar, buscar que el impacto sea lo menor posible. Ahora, también un mapa bien hecho nos ayuda a tomar decisiones con base en datos reales del flujo y que además es la base de la manufactura esbelta, del Lean Manufacturing, porque nos permite ver cómo fluye la información junto con los materiales, cómo se va moviendo todo por el Value Stream Map. Y así logramos, ya después cuando hacemos el análisis, procesos más simples y coordinados. Un ejemplo, una empresa que produce bebidas, el mapa puede mostrar cómo la orden del cliente se traduce en una orden de producción y luego en una entrega sincronizada. O sea, al final todo esto está ocurriendo en el proceso productivo y entra con el cliente y su solicitud y sale hacia el cliente ya servido, por así decirlo. Ahora, sobre el valor agregado y el valor no agregado. En todo proceso siempre van a haber actividades que agregan y otras que no agregan valor. El valor agregado es aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar, como la calidad o entrega a tiempo, por poner un ejemplo. El valor no agregado son pasos que no aportan nada al producto, pero que igual se hacen. Por ejemplo, empacar 2 veces. O sea, empaco la primera vez, lo hago mal y luego corrijo y vuelvo a empacar. Ese tiempo que utilicé para empacar por primera vez, lo perdí completamente. Y eso es un desperdicio, una acción que no agrega valor. Por eso evitar los errores y reprocesos es valioso. Eh, Mover material sin necesidad son ejemplos de actividades que no agregan valor. Eso es un claro ejemplo. Cuando alguien le pidieron 10 cajas y ya se sabe que eso cubre el scrap en materia prima y hacen un viaje más y mueven 11. Y las cajas eran grandes y todo, y eso no aportó valor. Eso es algo que era innecesario y se lo van a tener que llevar de nuevo. Lean Manufacturing o manufactura esbelta habla de los desperdicios, que son elementos de producción que no agregan valor al producto, que solo agregan costo y tiempo. Aquí tenemos varios de esos, la imagen está un poco borrosa, pero las esperas, el exceso de inventario, sobreproducción, sobreprocesamiento, transporte, perdón, movimientos, defectos, todo eso son mudas. Y las mudas son desperdicios. Y los desperdicios hacen que el proceso no sea lo más eficiente posible y cuesta plata. Puntos a recordar acerca de desperdicio. El desperdicio no es un problema, es un síntoma. O sea, quiere decir que cuando encontramos un desperdicio, por ejemplo, estamos perdiendo mucha materia prima, ese no es un problema, eso es un síntoma. El síntoma de un problema. Y ese problema es el que hay que buscarle la causa. ¿Por qué se está generando el desperdicio? Entonces, el problema no es el desperdicio es el síntoma a raíz del problema. El problema es que estamos trabajando mal o el método está incorrecto, la máquina está generando mucho scrap, etc. El desperdicio señala los problemas en el sistema, que es lo que venimos diciendo. Y necesitamos encontrar y atacar las causas, no solo las consecuencias. Aquí tenemos el desperdicio de sobreproducción, que ocurre muchas veces en las empresas. Es cuando se produce más cantidad de lo necesario o más rápido de lo necesario. Ahora bien, por ejemplo, para darle un caso de estos dos, por ejemplo, si una panadería hornea 100 panes, cuando solo va a vender 60, los 40 restantes son una pérdida. Esto es una forma de ver una sobreproducción. Una panadería de pueblo, pensemos que nos lleva su estadística,
que no sabe cuánto producir y dice un día, vamos a producir 100, pero nunca en su vida han vendido más de 60, porque un día de la nada van a vender 100. Listo, 100 de pérdida. Eso puede pasar en todo tipo de empresas. Además, recordar que esto sale caro. ¿Por qué? Porque, yo siempre doy este ejemplo, ¿verdad? Que si uno agarrara ese dinero que se utilizó en materiales para guardarlo ahí en la bodega porque no se va a vender, mejor hubiera agarrado esa plata y la mete en un certificado de depósito a plazo a 3 meses y le hubiera ganado algo versus haber producido para tener ahí guardado y que no está rotando. Sistema de jalón de supermercado. Este sistema de jalón de supermercado o pool busca producir solo lo que el cliente necesita y en el momento que lo necesita. Entonces es como que el cliente jala el producto y el proveedor produce para reponer lo que se tomó. Eso se hace cuando se usa, por ejemplo, la pizarra Kanban, que son señales visuales para controlar el flujo. Es como un supermercado. Si se acaba una fila de leche condensada, el reponedor coloca solo lo necesario. No llena todo un pasillo sin control, ¿verdad? Tiene que tener un requerimiento lógico. Nada más de un momento. Ok, continuamos. Beneficios. El Value Stream Map o mapa de cadena de valor nos permite tener una visión rápida y completa de todo el proceso. Desde que llega la materia prima, ¿verdad? Siempre empieza por ahí, porque es como si estuviéramos diagramando el CIPOC, que sale el supplier, el proveedor, hasta que el producto sale al cliente, al customer. Así detectamos dónde hay tiempos muertos, exceso de inventario, procesos lentos, y además este análisis es la base para volverse más esbelto, más lean, quitar ruido o basura del proceso y así ser más eficientes. Por ejemplo, en una fábrica de muebles podríamos ver que la madera espera 3 días antes de cortarse. Ese dato es clave para mejorar. Puede servir para darse cuenta que el proceso está muy lento, de dónde está pegado y que por qué no estamos avanzando, o bien porque compramos materia de más. Todo eso nos podemos dar cuenta y tomar decisiones al respecto. ¿Dónde empezamos? Primero, elegir qué producto o qué familia de productos, valga la redundancia, vamos a analizar. Después hacemos 3 pasos. El mapa de proceso actual, el mapa de proceso futuro y el plan de trabajo para cerrar la brecha que hay entre ambos. Entonces, mapa de proceso actual, la foto de cómo funciona el proceso hoy. Mapa de proceso futuro, el mapa con las mejoras que le vaya a hacer el proceso. Y de ahí, entonces, un plan de trabajo para poder cerrar esas brechas. Cuando hablamos de familia de productos, eh, es cuando se escoge un grupo de productos, para la redundancia, que se consideran familia porque tienen ciertas características similares. Y bueno, preferiblemente que haya una complejidad media. Debemos identificarla desde el cliente final y anotar cuántos tipos o variantes tiene, qué cantidad se vende y con qué frecuencia. Y esto nos ayuda a enfocarnos mejor en lo que aporta valor y producir las cantidades correctas. Por ejemplo, una empresa de lácteos podríamos elegir solo la línea de yogures, no todos los, no todos los productos. O sea, podríamos enfocarnos en hacer un mapeo, un value stream map de solo la línea de yogures para poder analizar y buscarle problemas a la línea de yogures que puede que esté alejado, no sé, de los problemas que pueda tener el proceso de helado de paleta, por ejemplo. Entonces, aunque son de la misma empresa, eh, las familias de productos nos ayudan a hacer análisis diferenciados. ¿Hasta acá alguna pregunta o algún comentario?
Bien. Okay, continuamos. Mapa del proceso actual. Bueno, lo primero que se tiene que hacer para hacer un mapa del proceso actual es mapear el proceso tal como está hoy. Para eso debemos caminar por la planta, que se llama Gemba Walk, observar, tomar tiempos y hablar con las personas. Lo de tomar tiempo es muy valioso para poderle dar un valor cuantitativo al proceso y darnos cuenta dónde nos duele, porque si no hay tiempos, ¿verdad? No nos va a quedar tan claro. Vamos a ver. Bueno, y que se debe hablar con las personas también, eso es importante. Se recomienda hacer un dibujo a mano, sin computadora, para entender mejor lo que pasa en el piso de trabajo. Por ejemplo, empiezo en el área de embarque y voy hacia atrás, siguiendo el recorrido del producto hasta la materia prima, para poder entender todo punto a punto. Ahora, primera vista del mapa actual. El mapa actual siempre comienza con los requerimientos del cliente. Es lo primero. Eso significa entender cuánto pide, qué tipo de producto, cada cuánto lo solicitan. Y con esa información se empieza a construir el flujo completo. Ejemplo, si el cliente pide 18.000 piezas al mes y se reparten en dos modelos, ese dato define el ritmo de todo el proceso. Nos marca cuánto vamos a producir de acuerdo a la capacidad de producción mensual que tenga la maquinaria. Para cada operación debemos recolectar datos clave. Los datos clave son tiempo de ciclo, que es el tiempo de end-to-end o punta a punta del proceso, cambios, donde hay cambios, cuántos operadores hay, cuántos lotes, tamaño del empaque, frecuencia de desperdicio. También se mide el takt time, que es el ritmo del tambor, que nos marca el cliente, cuánto tenemos que producir. Y con esta información identificamos las ineficiencias reales. El takt time básicamente nos dice cada cuánto sale una pieza, a diferencia del tiempo de ciclo. Podríamos pensar, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, el tiempo de ciclo puede empezar, digamos, que sea una tarea que dure media hora. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10:30. Entonces yo puedo decir que el tiempo de ciclo son 30 minutos. Pero puede que yo tenga dos operarios. Entonces, empieza uno y en lo que empieza, 15 minutos y al ratito otro empieza otro a los 15 minutos y entonces digamos se podría decir que cada 15 minutos está saliendo una pieza, aunque el tiempo de ciclo es 30 minutos, el takt time es como un tambor porque en lo que empieza uno y el otro empieza y así van saliendo como casi que dos por a la vez y entonces ya haciendo el cálculo puede que dé, no sé, 15 minutos por ejemplo. Solo un momento. Ok. Entonces, todos estos datos los vamos a conseguir, cuánto tarda una máquina, cuál es la frecuencia de desperdicio, cuáles son los porcentajes de desperdicio de los productos, tamaño del empaque, número de operadores, variantes, tiempos de cambio de máquinas, los tiempos de trabajo quitando los tiempos de comida y descansos, tolerancias, idas al baño, etc. ¿Ok? Y así se va viendo un valuation map. Ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero así se ve. Tenemos el control de producción aquí en el centro. Tenemos el cliente, que es quien recibe. Aquí dice, el carrito nos dice cada cuánto se le entrega a diario. Puede que sea más de un cliente, no es el mismo, entonces y todos los días se le entrega a un cliente. Y vienen aquí los áreas de producción. Empaque, ensamble 2, ensamble 1, maquinado. Y aquí vienen diferentes componentes que ahorita vamos a analizar. Aquí tenemos al proveedor, control de producción le manda el requerimiento semanal, las órdenes semanales. Y hay un supervisor de producción que controla todo esto y que se rige bajo lo que dice producción. Pero ya ahorita vamos a verlo un poco más. Para hacer el mapeo del proceso actual tenemos que entender la simbología y ahí que es importante poder ver esto. Entonces tenemos este rectángulo acá
que tiene una cajita, que es un proceso de manufactura. Es un área de flujo continuo. Todos los procesos deben ser etiquetados. Tiene que tener la cajita para poderlo ver. Entonces el rectángulo representa un proceso de manufactura. Y la caja de datos que tenemos acá sirve para registrar información importante. El triángulo rojo o naranja, no sé cómo lo ven, eh, indica que ahí hay un inventario, o sea, hay un pequeño almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si hay triángulos entre dos procesos, significa que hay material esperando y que eso puede ser un desperdicio, ¿verdad? Una muda ahí de sobreprocesamiento o el tiempo de espera, etc. Aquí, bueno, en la segunda vista del mapa actual combinamos los símbolos que acabamos de ver. Aquí podemos observar cómo se conectan los procesos, donde hay inventarios entre ellos. Y este paso nos da una imagen más completa del flujo y nos ayuda a detectar los puntos que podríamos mejorar. Mapa, bueno, más simbología importante sobre el mapa del proceso eh, actual. Tenemos la flecha que indica un movimiento de producto terminado al cliente, o sea, es cuando ya da la última tarea y le vamos a enviar al cliente. También muestra movimientos de materia prima y componentes de proveedores. Estas son las flechas que van como al... Si este es el Value Stream Map, son las flechas que van acá o que van acá, no las que van en el centro, porque esas son diferentes. El camioncito nos dice el embarque y siempre se le anota como la frecuencia del embarque, que cada tanto sale, que tanto sale y que cada tanto. Aquí, en esta vista, que podemos ver como en la tercera vista, eh, a ver, bueno, ya aquí unimos toda la información, los procesos, inventarios, tiempos de ciclo, tiempos de cambio, disponibilidad, eficiencia. Y aquí podemos identificar claramente los cuellos de botella, las áreas donde el flujo se interrumpe. Si vemos, por ejemplo, que el proceso 2 tiene un tiempo de ciclo mayor que los demás, eso significa que podría ser el paso que está frenando la producción general. Si fuese así, en este caso, por ejemplo, esto tiene un tiempo de ciclo de un minuto, perdón, de un segundo, y ese tiene 38 segundos por cada unidad. ¿Verdad? Entonces, la capacidad que tiene este de producir va a ser muy poquita versus la capacidad que tiene este. ¿Qué deberíamos hacer? Tratar de darle más capacidad a este. ¿Cómo le doy capacidad? Bueno, equiparando gente, poniendo una máquina, lo que corresponda para hacerlo más rápido. Aquí tenemos el cliente, bueno, el cajetín con información, cuántas piezas se le llevan al mes, cuántos palets son, los turnos en los que se lleva. Aquí podría haber más información de que se va todos los días, cada 2 días, etcétera. Aquí también tenemos el proveedor, que es lo que da, 500 pies de pieles, el transporte, y aquí va llegando y tenemos los diferentes almacenamientos que ocurren. Sobre los símbolos necesarios para la cuarta vista del flujo, tenemos que no solo se mueve el producto, también viaja información, que a veces va de forma manual, como papeles, otras que son electrónicas, por ya sea el correo, el ERP, ejemplo SAP o algún sistema. Y ambos flujos son igual de importantes para entender el valor total. Por ejemplo, si la orden de producción llega un poco tarde por error en el sistema, el proceso completo se retrasa. Por eso el mapa también incluye esos flujos. Aquí podemos ver la línea de flujo manual, la línea de flujo electrónica de proceso y esta línea con los cuadritos que es movimiento de material por empuje. O sea que se está empujando, a la redundancia, está impulsando a que se mueva material en el proceso.
Ahora, esta es la cuarta vista ya del mapa actual. Aquí podemos ver cómo la información conecta todas las áreas: ventas, producción, control de calidad, logística, y todo está vinculado a través del sistema de planificación o MRP, que coordina la producción diaria y semanal. Si, por ejemplo, un MRP se actualiza solo una vez a la semana, puede haber acumulación o faltantes de material, y este mapa permite detectar ese tipo de oportunidades. Aquí tenemos el área de control de la producción, que usualmente aquí hay un planner. Este planner manda a proveedor o, bueno, puede ser todo un área, pero digamos, en algunas ocasiones depende de la empresa, es una única persona que coordina también con el proveedor para el tema de compras, le manda el pronóstico de cómo vamos a estar en las próximas semanas, hace la solicitud de pedido, el proveedor manda producto, tiene su secuencia de envío de productos. Aquí podemos analizar cada una de las tareas: embarques, cortado, perforado, calidad, bordado. Embarques, vienen ahí ciertos códigos de los productos o máquinas que se usen. Y aquí viene cierta información de tiempos de ciclos, del aprovechamiento, de la disponibilidad, cantidades por semana, etcétera. Tenemos aquí la programación semanal que sale de el MRP. Podemos ver aquí que hay flechas en zigzag, que quiere decir que esta información viaja de manera electrónica. Aquí tenemos el camioncito que viaja a entregar a diario. O sea, esta es una vista general del proceso. Tenemos aquí esta flechita que era la del push, que quiere decir que este termina y empuja el proceso o lo que se ha producido hacia la siguiente área. No, no se lo deja esperando que la otra área lo recoja. Tenemos aquí estas líneas que son las de comunicación, ¿verdad? Que esto lo habíamos visto anteriormente, nada más que la que venía en la imagen era como un verde, pero es una línea que va lisa. El siguiente paso, o sea, cuando ya tenemos el diagrama, ese diagrama nos permite entender cuánto se dura, ¿verdad? Poder analizar dónde es que se dura más, dónde nos duele más el proceso. Ya después continuamos a la, perdón, no sé por qué no se borra acá. Ya. Ahora sí, al siguiente paso. El mapa por sí solo, el dibujito por sí solo, no sirve de mucho si se queda como un diagnóstico, como una foto. El propósito tiene que ser usarlo como base para diseñar el nuevo flujo, para que sea más eficiente y libre de desperdicios. Es como hacer una radiografía, que no basta solo con verla, sino que hay que usarla para hacer un tratamiento correcto, para dar el diagnóstico correcto, no para tenerla ahí nada más guardada. Y aquí empieza la fase de mejora. Entonces, ¿qué se busca? Hacer el proceso más esbelto o esbelto, lean. ¿Qué quiere decir que sea esbelto? Que le quitamos cosas que no aportan valor. Entonces, antes de redibujar el proceso futuro, ahí tenemos que repasar los principios de la manufactura esbelta. Entonces, número uno, conocer el takt time o el ritmo de producción. El ritmo de producción es cada cuánto tiene que salir una pieza o una parte, un producto, para poder cumplir con la demanda del cliente. Crear flujos continuos, que lo más continuos que sean posible, que los flujos no se detengan, que no hayan parones. Ajustar la producción al ritmo del cliente, que sería el takt time. Eliminar los cuellos de botella, principalmente buscando poder cumplir con el takt time. Nivelar la producción, eso implica a veces mover gente de un área a otra, porque tal vez hay un área que está muy cargada, otra área que está muy libre, y mejorar de forma constante y diaria. Ok, vamos a continuar acá. Ahora, identificar el proceso con cuello de botella. El cuello de botella es la parte del proceso que limita la producción total. Es como el embudo. Por más que aumentemos la velocidad en otras áreas, el flujo no mejora hasta que resolvamos ese punto. Entonces, por ejemplo,
Que puede que, no sé, se me ocurre, y volviendo al ejemplo de los embutidos, puede que el alisto de los materiales, de los polvos sea rapidísimo y el alisto de las carnes sea rapidísimo. Pero si el mezclado es demasiado lento, o sea, por más rápido que vaya el, esté preparando a cada rato los de alisto, si el mezclado es muy lento, les está liberando tiempo. Entonces, más bien hay que ver si se puede hacer una redistribución de la gente, porque está sobrando tiempo en un lado y en el otro tal vez está haciendo falta. Pero puede ser que hagan falta máquinas o que el proceso sea muy lento, etcétera. Y si una, por ejemplo, si una línea de ensamble, una máquina tarda 5 minutos y las demás solo tardan 3 minutos, esa máquina es el cuello de botella. Porque esa máquina, mientras la otra hace 6, es apenas en 6 ha hecho solo una. Cuando esta hace 2, ya la otra ha hecho 3, ¿verdad? El ritmo en el que va saliendo los entregables de un proceso a otro, proceso macro, va a cambiar, va a ser diferente. Ahora, mapeando el proceso, el flujo de proceso futuro. Cuando ya hemos mapeado el actual y analizamos dónde están los tiempos que nos duelen, dónde están los movimientos que nos duelen, todo ese tipo de cosas, vamos a pensar en diseñar un mapa futuro, un value stream map futuro. Y aquí dibujamos cómo debería funcionar el proceso ideal, aplicando los principios Lean, buscando principalmente reducir desperdicios, tiempos, sobreproducción, etcétera. Entonces este mapa se convierte en la guía para los próximos pasos de la mejora. ¿Okay? Ahora, ¿cómo desarrollar eh, un plan para alcanzar la situación futura? Entonces, aquí, bueno, siempre un buen plan tiene que contener qué es lo que se va a hacer y cuándo. Y esto aplica para todo, ya sea para mejorar un proceso o para cualquier gestión de un proyecto. Al final un plan es un proyecto, o sea, o es parte de un proyecto. Siempre un plan va a ser parte de un proyecto, porque es para alcanzar algo, para lograr algo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y cuándo? Metas que puedan ser medibles, puntos de control claros, con fechas de terminación, cuándo van a hacer las cosas, un responsable para cada tarea y una matriz de mapeo de procesos para medir el progreso y ver que se está avanzando correctamente. Otros símbolos del Value Stream Map que nos faltan por ver. Aquí en este mapa futuro podemos usar varios símbolos como por ejemplo, bueno, tenemos el rectángulo que representa el proceso de manufactura, el triángulo rojo que es el inventario, el camión de los embarques, las flechas que nos mueven los materiales entre los procesos o hacia el cliente. Cada símbolo nos ayuda a entender el flujo de una forma más completa. Por ejemplo, si vemos muchos camiones, significa que hay traslados frecuentes. Eso puede ser costoso o causar retrasos. Hay que tratar de hacerlo lo más posible a la medida. Tenemos otra simbología por acá, símbolos generales. En el supermercado, que es este que está acá, si lo podemos ver aquí a la izquierda arriba, representa el punto donde el cliente toma lo que necesita. Entonces eso es como jalar al cliente, es cuando el cliente toma lo que requería. Tenemos el círculo con la flecha que indica un jalón físico, básicamente, donde existe algún movimiento que de material según la demanda. El símbolo, bueno, que vemos acá, que es como un camino, es la transferencia de cantidades en PEPs. ¿Qué PEPs es? Primero en entrar, primero en salir. Indica también que un dispositivo, bueno, indica un dispositivo que limita la cantidad y asegura el flujo de material entre procesos. Y entre otros símbolos generales también tenemos la explosión, que significa Kaizen. Kaizen es mejora.
y marca oportunidad de mejora justamente. Entonces, donde encontremos que hay un dolor, podemos hacerle el símbolo de Kaizen para marcar que ahí se va a hacer una mejora. Y el bloque rojo es el inventario de seguridad. Otra de las simbologías importantes, la flecha, que es el flujo de información manual, la flecha normal, la flecha que parece el símbolo de Harry Potter es como el flujo de información electrónica, parece la cicatriz, pero ese es el flujo de información electrónica, email, fax, teléfono, etc. Tenemos ahí el flujo de información y tenemos los que están abajo que son Kanban, que es producción Kanban. Las líneas punteadas indican flujo del Kanban. Dice el proceso qué y cuándo debe ser producido y autoriza para que se haga. Y el otro, que tiene las rayas, es toma de Kanban, que dice qué y cuánto puede ser tomado y autorizado a hacerlo. Ok, vamos a ver acá. Por ejemplo, si un operario recibe órdenes por correo, tiene que llevar el zigzag para poder entender cuál es ese flujo de información. Si lleva la flecha así recta, quiere decir que es manual. Entonces también no se usa a gusto, sino se usa como es correctamente. Y para terminar con la simbología y con la clase, tenemos estos que están acá, que tenemos bueno, y que están relacionados con el Kanban también y con el sistema visual de control. El triángulo rojo es la señal de Kanban. Quiere decir que hay una instrucción ahí en esa parte del proceso, hay una señal que ver. El poste que está ahí indica dónde se coloca y los rectángulos rojos representan tarjetas de producción o alguna mezcla de producto, que es la herramienta que equilibra la mezcla de volumen del Kanban en un periodo de tiempo determinado. La elipse que viene abajo muestra la secuencia de jalón, o sea, el orden en que se deben producir los lotes. Da permiso para producir el tipo y la cantidad predeterminada. Por ejemplo, si el cliente eh, pide 3 productos diferentes, el Kanban organiza como el orden en el que va y la cantidad para producir justo lo necesario. Ahora, a manera de conclusión de la clase, con el mapa futuro, cuando ya hacemos un mapa futuro, lo que buscamos no es inventarse el mapa con la mayor cantidad de símbolos para que se vea más chiva que el anterior. No, vamos a utilizar lo que realmente hace sentido utilizar. Pero sí tiene que tener una visión clara de cómo fluir la información y los materiales. Ese es el momento donde ya se definen las acciones de mejora. ¿Cuáles van a ser eventuales acciones de mejora en un proceso de este tipo? ¿Qué eliminar? ¿Qué reducir? ¿Y qué optimizar? Y el mapa se convierte en una herramienta viva que podemos ir actualizando conforme avanzamos en los proyectos. Por ejemplo, si reducimos los inventarios, automatizamos la comunicación, vamos a poder ver cómo se refleja esos esfuerzos en un menor tiempo y más satisfacción del cliente. Ok, ahora bien, si vemos acá nada más para terminar, cuando vimos este Kanban, vemos que no es que toda la simbología se utilice. De hecho, aquí eso está bastante bien y queda clarísimo dónde se pasa la información de un área a otro por las líneas con cuadritos, donde hay almacenamiento, los transportes, los cajetines de información. Vean que con solo esto queda bastante clara, pero hay otra información complementaria que podría utilizarse. Y terminamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Queda claro? Si no, nos vemos la próxima semana. Todo claro, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches.